En este tiempo vamos a estudiar otra parte de todas las doctrinas que hemos estado estudiando. Ya hemos estudiado teología, que es el estudio de Dios, y hemos estudiado a Dios desde su preexistencia, desde la creación, y hemos estudiado a la persona de Dios Padre, la persona de Dios Hijo, la persona de Dios Espíritu Santo. Hemos estudiado también la angeliología, ¿ok? Recuerden que la teología es estudio de Dios, teólogos, estudio de Dios, y la angeliología es el estudio de los ángeles. Y ya vimos los ángeles y vimos también dentro de esa materia, por así decirlo, la angeliología, se estudia la demoniología también, ¿no? Y vimos a la persona de Satanás y a sus secuaces, los demonios. Ahora vamos a estudiar, ahora nos toca estudiar ¿a quién? Vamos a estudiar antropología. ¿Qué es la antropología? El estudio del hombre, el estudio del ser humano, ¿cierto? Entonces vamos a empezar de cómo es que el ser humano está formado. Y en este tiempo vamos a ver esa doctrina, los seres humanos como cuerpo solamente, o como alma solamente, o como espíritu, o como cuerpo y alma, o como cuerpo, alma y espíritu. Entonces vamos a ver qué nos enseña la escritura, ¿ok? Número 1. ¿Cuántas partes o en cuántas partes hay en el ser humano? Existen 3 posiciones al respecto. Existen 3 posiciones con respecto a de cuántas partes está formado este cuerpo o esta persona, ¿no? Para que exista Clever Jiménez, ¿cuántas partes tiene que tener? Lo vamos a ver. Entonces hay 3 posiciones al respecto. Y número 1 está la posición tricotomista. ¿Qué es la tricotomía? La tricotomía, afirma que el hombre está formado de 3 partes. Por eso la palabra de 3, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Entonces, esa es la primera posición, la tricotomía. La segunda posición con respecto a la formación del ser humano es la dicotomía. Di viene de 2, ¿ok? El hombre está formado de 2 partes. Para los dicotomistas, el alma y espíritu es una sola parte. Entonces, para ellos es cuerpo y alma. Y alma y espíritu para ellos es una sola parte. Ahora, los cristianos, dentro del cristianismo hay estas 2 posiciones. Hay hermanos que creen en la dicotomía, hay hermanos que creen en la tricotomía, ¿ok? Ahora, hay la tercera posición que los cristianos no la aceptamos. El hombre es un solo elemento y que su cuerpo es la persona. Ese es el monismo. Mono significa uno, ¿ok? Entonces ahí están las 3 posiciones. Ahora, según los tricotomistas, los seres humanos, ahí está la dicotomía y la tricotomía, como ustedes pueden ver, cuerpo, alma y espíritu. La dicotomía solamente en 2, ¿ok? Ahora, los tricotomistas afirman que los seres humanos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Son criaturas hechas de un cuerpo material. La Biblia dice claramente que Dios nos formó ¿de dónde? Del barro, del polvo de la tierra, ¿sí? Eso es lo material, eso es lo físico. Pero también afirman de que fuimos creados de un alma y espíritu no material. El alma y espíritu no son materiales, no son tangibles. El cuerpo, ¿sí? Es tangible, físico, visible. El alma y el espíritu no lo son, ¿ok? Génesis 1:26, todos sabemos el versículo que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, ¿ok? Tanto el cuerpo como el alma fueron creados por Dios y constituyen 2 aspectos distintos de nuestra personalidad. El apóstol Pablo nos da una gran pista en 1 Tesalonicenses 5:23, que es en donde más fuertemente se afirma sobre la posición tricotomista.
Dice así: y el mismo Dios de paz los santifique a ustedes por completo, y todo vuestro ser, mire, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora bien, los hermanos que creen en la dicotomía, creen que el alma y el espíritu, tanto en el hebreo como en el griego, indican lo mismo. Si indicaran lo mismo, mi pregunta sería, ¿por qué Pablo aquí enfatiza que todo nuestro ser, si ve la personalidad completa del ser humano, valga la redundancia, se mantenga irreprensible, espíritu, alma y cuerpo? Entonces, vemos que Pablo hace una diferencia entre lo que es el espíritu, lo que es el alma y es el cuerpo. Y de hecho hay versículos que afirman también eso. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante. Ahora bien, recuerden que esta pregunta o esta inquietud o sobre esta doctrina, ya hace años antes de Cristo, los filósofos griegos ya estaban dando sus puntos de vista. Y lamentablemente, como siempre les he dicho, que hasta el día de hoy la filosofía griega afecta grandemente el pensamiento y aún las convicciones cristianas. Por eso es muy importante que nosotros estemos sentados firmemente sobre la base de las Escrituras. Amén. Amén. Ahora, el punto de vista bíblico sobre los seres humanos difiere, no concuerda con el punto de vista de la filosofía griega, de los antiguos griegos. ¿Ok? No concuerda. Nuestro cuerpo y alma forman una dualidad. ¿Ok? ¿Qué es una dualidad? Es el carácter de una cosa doble. ¿Ok? Cuerpo y alma y espíritu. Y aún son cosas diferentes, ¿no? Pero no enseña un dualismo. Eso sí enseñan los griegos, un dualismo, sistema religioso o filosófico que admite dos principios que hay dentro del ser humano: el bien y el mal. ¿Ok? De ahí viene, ¿se acuerdan que yo les mostré cuando hablé sobre los demonios, sobre uno de los símbolos satánicos, el yin yang, el bien y el mal? ¿Sí ve? Eso viene desde antes de Cristo, todas esas creencias, y siguen afectando hasta nuestros días. Entonces, los griegos dicen que el bien y el mal está dentro de todo ser humano desde que nace. Pero la Biblia dice lo contrario. ¿Ok? Ya vamos a ver versículos al respecto. En el dualismo, la filosofía griega del dualismo, recuerde cuando usted escucha al final de una palabra el ismo, significa algún pensamiento, ya sea humano, filosófico o de la ciencia, como por ejemplo, usted ha escuchado el existencialismo, ¿sí? El romanticismo, ¿no? Todas esas son filosofías o movimientos que han existido a través de los tiempos. El socialismo, ¿ok? El capitalismo, ¿sí ve? Todo eso son líneas de pensamiento, ya sean políticos, económicos, religiosos, o de arte, o de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora bien, en el dualismo, el cuerpo y el alma son vistos como dos sustancias incompatibles. Los griegos decían que el cuerpo y el alma eran como el agua y el aceite, no se pueden juntar. Coexisten en común tensión. Si ven la ilustración que está aquí, para ellos el cuerpo era malo. ¿Ok? Por eso ellos decían, come y bebe, no importa, fornica, porque este cuerpo es malo, ¿sí? Y además este cuerpo se va a deshacer. Lo que importa es el alma. ¿Ok? Ahora, ¿esa filosofía no afecta todavía a nuestros días? Claro que sí. Está muy por encima. Y ahí viene otra filosofía que está ahorita muy en apogeo, que es el humanismo. ¿Qué es el humanismo? Ya eso creo que lo vimos anteriormente o lo vamos a ver. Es darle exaltación al hombre. El hombre va a llegar a ser Dios. La mentira de Satanás a Eva: seréis como Dios.
¿Ok? Entonces eso es lo que el hombre hoy enseña. Si tú eres feliz drogándote, fornicando, bebiendo, etcétera, 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 ok, hazlo, está bien. Esa es la filosofía griega que hasta el día de hoy afecta y se ha infiltrado a nuestras iglesias, lamentablemente. ¿Ok? Número 5. Número 5. El punto de vista bíblico es totalmente diferente. Dice que el cuerpo fue creado. ¿Cómo fue creado? Ya, pero ¿qué más? ¿Fue creado bueno o malo? Bueno. O los dos ahí metidos. No, la Biblia dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Y en gran manera también dice el último versículo del capítulo 1, ¿no? Que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Entonces, jamás vemos que Dios haya creado el mal. El mal es la ausencia del bien. ¿Ok? Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Mire lo que dice. Eclesiastés 7, 29. Dice así: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, mire cómo lo hizo, recto, inocente, libre de mal. Eso significa recto, ¿sí ven? Pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces jamás podemos nosotros admitir que Dios nos creó con esas dos influencias dentro de nosotros, el bien y el mal. Dios nos creó bueno en gran manera, pero el hombre escogió no solo una perversión, sino muchas perversiones. ¿Ok? Ahora, el cristianismo no enseña la redención independiente del cuerpo, sino que la redención total. Por eso Pablo dice: todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo se mantenga irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el cristianismo enseña la redención total del cuerpo. Este cuerpo, sí, corruptible, como dice el apóstol Pablo, va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Veamos lo que nos dice el Señor en Mateo 10, 28. Mateo 10, 28 dice así: y no temáis, escúcheme bien, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí ven? Alma y cuerpo en el infierno. Entonces, el cristianismo enseña la redención total del cuerpo. La gente que no ha entregado su vida a Cristo Jesús también van a resucitar con cuerpos transformados, capaces de soportar el castigo del infierno por toda la eternidad. ¿Sí ven? Romanos 8, 22, 23, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Romanos 8, 22 al 23 dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí ven? Entonces, eso va de la mano con lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Manteniéndose irreprensible de espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Número 6. Al ser el ser humano una dualidad, los seres humanos son una entidad con dos partes distintas unidas. ¿Ok? Cuando la persona fallece, ¿qué dicen? Dejó de existir. Pero podemos ver el cuerpo de esa persona ahí hasta por años, inclusive. Hay personas que todavía están congeladas por años. Pero ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Solamente un cuerpo físico, materia física. Por eso los seres humanos somos una entidad con partes distintas unidas, el cuerpo, alma y espíritu. Para que exista Clever Jiménez, ¿no? Para que se diga que exista, tiene que tener junto, unido, todo, cuerpo, alma y espíritu.
La muerte es lo que separa eso. Solo el acto de la muerte separa ya el cuerpo, el alma y el espíritu. Como vamos a ver, ¿y a dónde va cada parte? Ya lo vamos a ver en un momento. Ahora, por el acto creativo de Dios, el alma no puede existir, escúcheme bien, en ningún momento separada del poder sustentador de Dios. Hechos 17:28. Jamás. Porque en Él vivimos, en Dios vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Esa es la conclusión teológica que el apóstol Pablo le dio a los griegos en Atenas. ¿Sí? Si Dios no nos sustenta, dejaríamos de existir. Número 7. Ahora, entonces ya entendiendo eso, vamos a ver ahora que los seres humanos, ¿no?, estamos clasificados en varios tipos. Ya vimos en Juan capítulo 8 claramente el Señor Jesús dijo que en este mundo hay dos tipos de personas, los esclavos de Satanás y los esclavos de Cristo, ¿no? El Señor le dijo en Juan 8 a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿no? Y la Biblia dice claramente que a todos los que recibieron a Cristo Jesús, ¿no?, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Juan 3:3, el Señor dice, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Juan 3:36 dice claramente, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre esa persona. Y Pablo también nos dice claramente, ¿no?, que si tenemos el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios en Romanos capítulo 8. Ahora bien, algunos suponen que la vida cristiana debe ser completamente espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando vemos una diferencia demasiado marcada entre los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Entonces, dentro de esa división que hay en el mundo, los hijos de Satanás, los hijos de Dios, pero dentro de los hijos de Dios hay otra división. La Biblia lo dice, los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Son los sárquicos, como dice la palabra en griego, carnales, sárquicos, de ahí viene la palabra sarna, ¿sí? La palabra sarna es una palabra totalmente griega, se refiere a la carne, por eso es sárquicos, y los neumáticos. Neumáticos es espirituales, que significa espíritu. Usted y yo en nuestros vehículos usamos neumáticos, de ahí viene la palabra, aire, espíritu, es lo mismo, ¿ok? Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 4. 1 Corintios 3, del 1 al 4. De manera que yo, dice el apóstol Pablo, mis amados hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Ok, lo voy a poner en nuestro contexto. Les di a beber leche y no pupusas, porque aún no eras capaces todavía. ¿Ah? Es como que a Tamarita le das pupusa, ¿dónde está Alma? No está Alma aquí. ¿Le das pupusa a Tamarita, no es? No. No, ¿por qué no le das pupusa si tú comes pupusa? ¿Sí ve? Solo lechecita de pecho, ¿no es verdad? Y es lo mejor, correcto, ¿sí ve? Ahora, porque es una bebé, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice el apóstol Pablo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, andan como mundanos. Ahora, ¿a quién está escribiendo eso Pablo? A la iglesia de Corinto. ¿Y esas palabras retumban hoy en día también? Hay muchas iglesias que deberían de cambiar sus nombres y poner iglesia bautista, metodista, presbiteriana, pentecostal, Corinto. Yo no veo ninguna iglesia que se llame Corinto, ¿no? Qué ironía, ¿no? Recién caigo en cuenta, hasta el día de hoy no veo ninguna iglesia que tenga el nombre de Corinto. ¿Por qué será? ¿Ah? Pero actúan como Corintios. ¿Sí?
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y dice el otro, yo soy de Apolos, Pablo pregunta, ¿no sois carnales? Entonces aquí vemos claramente que el apóstol Pablo hace una distinción entre los hijos de Dios o los cristianos, ¿ok? Y también en el punto 8 vamos a ver los tres tipos de personas, que debería haberlo puesto primero este punto, ¿no? Que son primeramente los que son cristianos y los que son carnales, o sea, cristianos o mundanos, hijos de Dios o hijos del diablo, ¿ok? Pero dentro de los cristianos, ahí viene la otra división, están los cristianos carnales y tercero los cristianos llenos del Espíritu Santo. Ya leímos 1 Corintios 3 del 1 al 4, entonces ahí es para examinarnos. ¿En dónde usted se ubica? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? No me lo responda, por favor. Efesios 5, 18, el apóstol Pablo también nos dice lo siguiente. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed es una orden. O sea, debemos ser llenos del Espíritu. Deben ser llenos del Espíritu, dice el apóstol Pablo. ¿Sí ven? Entonces, ahí están los tres tipos de personas. Claro, no creo que usted se ubique en el 1, pero bueno, no sé si en el 2 o en el 3, ¿ok? Y la idea es que usted siempre se ubique en el 3, y el deseo del corazón de Dios. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque todos los cristianos, todos los verdaderos, y valga la redundancia, verdaderos cristianos, todos los cristianos hemos sido, ¿qué? Ungidos, hemos sido sellados, hemos sido bautizados. Me faltó ahí, error de secretaria, pónganle ahí. También hemos sido bautizados y tenemos las primicias del Espíritu y somos llenos del Espíritu. Ahora bien, la plenitud o la llenura, que en el idioma griego es plerao, ¿sí? Significa plenitud o llenura del Espíritu. Puede ser de mayor o menor grado, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el automóvil de mi hermano José es un Lincoln, ¿no? Hermano José, un Lincoln del año 90 y algo, ¿no? Entonces, ¿cuántos galones de gasolina lleva su vehículo? 20 galones, ¿sí ve? Entonces, él tiene que echarle 20 galones de gasolina. Mi auto, que es pequeño, su auto es 8 cilindros, ¿no, hermano? Y pues, un motorzazo. 8 cilindros, ¿sí? Mi auto es 4 cilindros, es 1.4, nomás el motor, pequeño. Mi auto solo le entran 13 galones de gasolina. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo recorro con el hermano José con tanque lleno, por decir desde aquí hasta la Florida, de pronto vamos a volver a llenar los tanques en el mismo lugar, pero yo he consumido 13 galones y él ha consumido 20 galones. Cuando fuimos para Mississippi con la Lincoln, ¿no, Anita? ¿Sí? ¿No? Cada cierto tiempo había que estarla llenando. Gastamos mucho en combustible porque el carro era 8 cilindros. Eso es lo que quiere decir que hay la variedad de mayor o menor grado de la plenitud del Espíritu. ¿Ok? Número 10. Ahora, la carne. ¿Qué es la carnita? Como dice nuestra hermana Verita. La carne suele referirse a la naturaleza corrupta, pecaminosa de los seres humanos caídos. ¿Sí? Ahora, cuando el Espíritu Santo nos regenera, ¿en qué nos volvemos? En nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5, 17 que tienen ahí. Y también en 1 Juan 5, 18 dice que somos de Dios y que los que somos de Dios no practicamos el pecado. Ya no hay ese deseo en nosotros de practicar el pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Sí ven? Entonces, ahí vemos la gran diferencia que hay, ¿sí? Entre, valga la redundancia, el verdadero cristiano. ¿Ok? Número 11. Hermano, en el momento que la persona acepta a Cristo, ¿en qué
proceso entra de ese momento hasta el día que muere? Santificación. La santificación. Ahora, la Biblia nos declara santos y ya he mencionado lo que significa la palabra santo. La palabra santo no significa que tenemos una aureola sobre nuestra cabeza y que estamos todo el día en el templo dando los golpes de pecho. No, eso no significa santo, ni que no cometemos ningún error, que somos pero irreprensibles o no cometemos falta. No, santo significa que hemos sido separados del mundo para Dios. ¿Ok? Así como el pueblo de Israel fue separado de Egipto y llevado a una relación con Dios. Lamentablemente, y en ese caminar por el desierto, algunos se quedan y se quedaron. ¿Ok? Ahora bien, entonces, pero ese proceso de santificación, como ya lo dije, ¿hasta cuándo dura? Toda la vida, hasta el día que muera. Toda la vida. ¿Sí? Entonces, cada día el ser humano, ¿sí?, que ya ha entregado su vida a Cristo, que es un hijo de Dios, ha sido santificado, ¿sí?, y ha sido separado del mundo, ya no le agrada las cosas del mundo, ya no ve placer en las cosas del mundo ni en el pecado, simplemente cada día busca más y más ser como Cristo, crecer más y más cada día. Algunos crecen más rápido, otros crecen más lento, pero lo importante es estar en crecimiento continuo. Nunca dejamos de crecer. Es lo más importante. Amén. Amén. Ahora, los cristianos estamos en ese proceso de santificación hasta la muerte. Estamos inmersos en una lucha diaria con nuestra vieja naturaleza, con el diablo que ya vimos anteriormente, que nos manda los dardos. Está 24 horas al día tirándonos dardos de fuego, como dice la Escritura, ¿no?, para que caigan. Pero hasta esa lucha entre la vieja naturaleza contra Satanás, mientras buscamos crecer en el espíritu y en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Romanos 6:22. El apóstol Pablo nos dice así: mas ahora que habéis sido, escuchen bien esto y por favor subráyalo ahí en su Biblia y con letras grandes para que entiendan. El momento que usted aceptó a Cristo Jesús, ¿qué vino a hacer? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. A ver, ¿cómo es la cosa? Fuimos libertados de la esclavitud del pecado, dice Pablo, y ahora somos esclavos de Dios. Esa es la palabra siervo, doulos. Abad en hebreo. ¿Ok? ¿Sí ven? Nunca dejamos de ser siervos. Éramos siervos del diablo, ahora somos siervos de Dios. Pero siempre le he enseñado, hay una enorme diferencia. Y hasta eterna, por la eternidad. Amén. Tenéis por vuestro fruto, escúcheme bien hermano, la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta? Entonces el cristiano no debe de parar de santificarse. Cada día más y más y más y más. Nunca es suficiente, hermano. Nunca es suficiente. Amén. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 y 7, miren lo que nos dice nuevamente el apóstol Pablo, a quienes debemos mucho de las doctrinas del cristianismo. 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí ven? Entonces un cristiano que está viviendo en unión libre está en fornicación. Y aquí la Biblia lo dice, no dice el pastor Clever, lo dice la Biblia, que os apartéis de fornicación. Mira el versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. ¿Qué significa eso? No en unión libre como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Ok? Y en el versículo 7 también de 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo nos dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces esta lucha entre la carne, la vieja naturaleza, ¿sí?, y el espíritu continúan hasta la muerte, hermano. Así que no demos tregua
al enemigo. Por eso la Biblia nos insta, que dice, no demos lugar al diablo. Romanos 8, del 10 al 11, nuevamente el apóstol Pablo nos dice así. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en ustedes. ¡Wow! ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué no es difícil hacer la voluntad de Dios? El Señor lo dice, lo leímos en Deuteronomio, no está difícil y no está lejos de vuestro alcance. Simplemente tenemos que darle cabida al Espíritu Santo que obre totalmente en nuestras vidas. Y Él nos va guiando a toda verdad y Él nos va llevando de victoria en victoria, como dice Romanos capítulo 8, el gran capítulo del Espíritu Santo. Amén. 12. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el ser humano muere? ¿Qué pasa con el alma? Se va a dormir una gran siesta y se pone a roncar. Pero a Dios, ¿quién no dio? ¿Eso pasa, hermano? Yo he escuchado eso de los púlpitos. No, veamos qué nos dice la Biblia, no el pastor Clever. Cuando el cuerpo muere, el alma continúa viviendo. ¿Ok? Eclesiastés 3:11. No hay eso del sueño eterno. Todo lo hizo hermoso en su tiempo el Señor y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Sí ve? El alma es eterna. Fue creada para la eternidad. Perdón, no es eterna. Fue creada para la eternidad. ¿Ok? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre hasta el día de hoy no alcanza a entender eso, de que nuestra alma fue creada por Dios para vivir por la eternidad. ¿Qué enseña hoy día la filosofía, la ciencia? Después de la muerte no hay nada, goza esta vida porque no hay otra, así que date todos los placeres habidos y por haber. ¿Ah? Comamos y bebamos que mañana morimos. No, eso no enseña la Escritura. La Escritura enseña todo lo contrario. Amén. Ok. Ahora, los creyentes, ¿qué esperamos los creyentes? Esperamos la consumación de su redención con la resurrección y la glorificación ¿de qué? De nuestros cuerpos. Ese es el último proceso en la etapa del cristiano. Entonces, el momento que acepta a Cristo, empieza la etapa de la santificación. Cada día más y más, como dice el apóstol Pablo, en sus últimos días, no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sí ven? Santificación hasta el último minuto de nuestra vida. Y de ahí, el siguiente paso en ese proceso es la glorificación. Cuerpos transformados, glorificados, para poder vivir por la eternidad en el tercer cielo, en la presencia de Dios. Amén. Ok, ¿qué más tenemos ahí? Mientras los inconversos, que aguardan los inconversos, el juicio final de Dios. Lo vemos eso en Lucas 16, 19, 31, la historia del hombre rico y Lázaro, donde la Biblia, el mismo Señor Jesucristo, nos hace ver que el hombre rico estaba plenamente consciente. ¿Qué estaba consciente? ¿El cuerpo estaba en el lugar de tormento? ¿Ah? El alma. Dice que el hombre rico fue enterrado y dice que abrió sus ojos ¿en dónde? En el Hades, en el lugar de tormento, y estaba atormentado, ¿no? Y le dice, y vio de lejos al padre Abraham, que es una figura de Dios, y dice, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua. Estaba plenamente consciente. No estaba durmiendo. ¿Y Lázaro estaba durmiendo? No.
siendo Glorificado en Ah. el seno de Abraham. Consolado. estaba siendo, como usted dice, estaban siendo chineados, estaba siendo consolado en los brazos del Señor. Pero ¿qué estaba siendo consolado? Su cuerpo o su alma. Su alma. Su alma. Romanos 8, 22, 23. Mire lo que nos dice nuevamente el apóstol Pablo. Romanos 8, 22, 23. Porque ya sabemos que toda la creación gime una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención total de nuestro cuerpo. Y en Apocalipsis 6, del 9 al 11, es uno de los pasajes que siempre les menciono sobre esa, para contrarrestar esa falsa doctrina del sueño del alma. Vemos el quinto sello del Apocalipsis. Apocalipsis 6, del 9 al 11, dice claramente, cuando abrió el quinto sello, ¿quién abrió el quinto sello? El Señor Jesucristo. Vi bajo el altar de Dios las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Juan ve las almas, claro, él está en el espíritu, en el cielo. ¿Ok? Versículo 10. ¿Qué hacían estas almas? ¿Estaban durmiendo, roncando? No. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces ahí vemos claramente la doctrina de que el alma sigue consciente, totalmente consciente después de la muerte. ¿Ok? Y por último, punto número 13. Cuando el ser humano muere, ¿qué pasa con su cuerpo? ¿A dónde va el cuerpo? Vuelve a la tierra donde fue formado. Vuelve a la tierra donde fue formado. Eclesiastés 3:20. Venga conmigo. Y yo le pido que usted repase nuevamente toda esta lección en su casa, subraye los versículos, anótele al lado de ellos cualquier cosa que le ayude a recordar sobre lo que estamos tratando, ¿no? 3:20 de Eclesiastés dice así: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y también ahí en Eclesiastés 12:7, miren lo que dice Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces ahí está diciendo claramente que el cuerpo vuelve a la tierra, y el espíritu, ¿dónde va? Dios. A Dios. ¿Qué es el espíritu? Es el aliento de vida. ¿Ok? Entonces cuando el ser humano muere, su cuerpo vuelve a la tierra donde fue creado. Su alma en plena conciencia va a juicio inmediatamente. Hebreos 9:27 dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio es, por así decirlo, instantáneo, inmediato en el momento de la muerte. El que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. De hecho, ya está decidido en el momento de que aceptó o rechazó a Cristo Jesús. Si no, continúa nuestra vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Recuerde, ya tenemos la vida eterna en el momento que aceptamos a Cristo Jesús. Eso enseña las Escrituras. Simplemente la muerte es un proceso, ¿sí?, en donde el siguiente proceso después de la muerte es nuestra glorificación. Y dentro del plan perfecto de Dios, ya después bajamos a gobernar con Cristo en este mundo por 1000 años y después ya por toda la eternidad con Él. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿y el Espíritu a dónde va? A Dios. A Dios. ¿Quién lo dio? ¿Quién lo dio? Eclesiastés 12:7. Cuando Dios formó a Adán, lo formó del polvo, un muñequito de barro. ¿Cuándo el muñequito de barro fue un ser viviente? Cuando Dios sopló aliento de vida. sopló. Y ahí la palabra sopló es la palabra inspiración que usa tanto Pablo como Pedro, que la escritura es inspirada por Dios. Da vida.
Entonces, Dios dio de su espíritu a todo ser viviente. Amén. Las plantas, los peces, los pájaros, los animalitos terrestres tienen cuerpo y espíritu, el aliento de vida. Pero pastor, yo veo perros que lloran, sí, es por instinto, ellos no tienen alma. ¿Los animalitos pecan? No, porque no tienen alma. ¿Ok? Estamos. Y ellos actúan por instinto. Entonces, hermanos queridos, vemos que la Biblia nos enseña claramente que el ser humano está formado de tres partes. Los que creen en la dicotomía, o en dos partes los que creen en la dicotomía, entendiendo que el alma y el espíritu una sola, pero mi posición es que somos dicotomistas, porque hemos visto que Eclesiastés dice claramente que el polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma va a uno de los lugares inmediatamente cuando muere, ya sea al Hades, al abismo, al lugar de tormento, o a la presencia del Señor. Pablo dijo, no sé qué quiero, si estar ausente en el cuerpo y estar con el Señor. ¿Sí ve? Inmediatamente tenía plena conciencia Pablo de que él iba a estar con el Señor. Amén. Ahora, pero ¿para qué nos sirve esto, hermanos queridos? Para no caer en el error de la influencia filosófica griega en estos días. Porque hay personas que dicen, no importa, por ejemplo, fumar. Pero pastor, fumar, ¿a quién le hago daño? Yo no le hago daño a nadie, yo no pego contra nadie cuando yo fumo. ¿Seguro que no? Peca contra Dios porque peca contra su templo. Correcto, estoy pecando contra yo mismo si yo fumo. Estoy destruyendo el templo de Dios. Pero permítanme lamentablemente decirles que hay iglesias que tienen sesión de fumadores. Estoy hablando de iglesias cristianas. Bueno, y hoy en día vemos también que hay hasta de homosexuales y eso, porque la filosofía griega se ha metido en las iglesias, que no importa lo que hagas con el cuerpo, porque Dios es amor y no importa. Pero el apóstol Pablo, y para finalizar, la exhortación y la recomendación de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, de que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se mantenga irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mi amado hermano, mi amada hermana, sí, la lucha es fuerte. La lucha, Satanás no da tregua, la carne no da tregua, así que por eso tenemos que estar, como el Señor dijo, velad. Estar con los ojos abiertos, estar siempre nuevamente, hermano, tomando toda la armadura de Dios para resistir el día malo. Efesios capítulo 6. Tenemos que empaparnos cada día más y más de la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a santificar hasta la muerte si no leemos la palabra de Dios? Que Dios, que nos ha dado ese espíritu de poder, de amor y dominio propio, gobierne sus vidas en su totalidad. Dios me lo bendiga ricamente. Amén.